Supongamos que sobre una lata de refresco, ahí está la lata de refresco, yo logro colocar 2 puntos y voy a aplicar 2 fuerzas. Una en Cf y la otra, vamos a decir, 10 kilogramos. Y le vamos a poner una dirección. Ok. Cheque. Yo podría poner 1, 1, 1 sobre raíz de 3, esa es la dirección. Y la fuerza es de 10 kilogramos, por lo tanto ahí está. Vean, 10 kilogramos es su magnitud. Ok, ahí está su dirección. Vean que es unitario. Y le voy a aplicar a la misma lata otra fuerza, F2. Vean ahora, misma dirección, misma magnitud, pero sentido contrario. Pregunta, la lata recibe las 2 fuerzas. ¿Qué le pasó a la lata? Se contrae la pachurra. ¿Están de acuerdo? No, No, ¿quién dijo no? yo. Porque, bueno, si la dirección de la lata, o sea, fuera de, un ejemplo, de arriba, la fuerza 1 sería de arriba y la fuerza 2 sería de abajo para arriba, sería como que se apachurra, es lo que dice el compañero. Pero como las dos latas van a la misma dirección, Las solamente dos la latas, empujaría. Bueno, las dos, digo, las dos fuerzas, perdón. Las dos fuerzas, perdón. las dos fuerzas tienen la misma dirección. Entonces le Sí, empujaría. sí. Oiga, sí tienen la misma dirección, pero no tiene el mismo sentido. O se quedaría quieta. A ver, ok. Primer punto, cierto. F1 más F2 suma 0. Cierto, por la primera ley se queda quieta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque por la segunda ley no hay aceleración. Pero por la primera ley tampoco hay velocidad. Es decir, no hay movimiento rectilíneo uniforme. ¿Estoy de acuerdo? Vea, para que vea que cada una me dice cosas diferentes. Ah, pero la ley de la acción y la reacción dice, a ver, oye, ¿cómo pusiste las fuerzas? Si este es F1 y fuera esta F2, ¿se apachurra, Enrique? No, No. ese fue el punto, ese fue mi error, no haber visto primero dónde se ejercían Sí, las sí, fuerzas. sí, es que existen dos posibilidades. O sea, que sería, se parte o se apachurra, ¿no? Exacto, aquí la vas a destrozar, ¿verdad? Y aquí la vas. Sí. Ah, ok, ok, entonces, para que vean entonces que a pesar de que nosotros estamos observando que la suma de fuerzas vale 0, los significados van a depender mucho de dónde estén los puntos de aplicación, para que vean que no son lo mismo. Y podemos generar efectos muy diferentes bajo la misma idea de concepto. Cheque. Lo único que en efecto, si yo no doy más información alrededor de esto, es en efecto la lata no se mueve del lugar. Pero los efectos sobre la lata pueden ser muy diferentes dependiendo de lo que esté ocurriendo. La lata aquí se despanzurra porque la jalaste, mientras que la lata aquí se revienta porque la apachurraste. Totalmente de acuerdo. Son dos cosas muy diferentes. A esta acción la llamamos tensión y a esta acción la llamamos compresión. Muy importante, entonces, dependen mucho de los puntos de aplicación para saber qué exactamente lo que va a ocurrir en el fenómeno real que están estudiando. Un cuerpo sujeto a compresión reacciona muy diferente a un cuerpo sujeto a tensión. ¿Quedó claro? Incluso hay otra posibilidad. Por ejemplo, cheque. Este es un papel. Visto de lado, está delgadito, pero lo estoy viendo grueso. ¿Por qué? Ah, porque le voy a meter unas tijeras aquí. Bien. Pregunta. La fuerza que se va a ejercer aquí
F. Chequen, es igual que la que se va a ejercer acá por las condiciones de simetría de las tijeras. Le puedo llamar a esta menos F. ¿Qué le va a ocurrir ahora? Se va a cortar, ¿no? El papel. Ok, tercer fenómeno. Primer fenómeno, tensión. Segundo fenómeno, compresión. Tercer fenómeno, corte. Cuando las dos fuerzas difieren, al menos en una cantidad infinitesimal, en su dirección, aunque tengan direcciones paralelas, que en teoría seguiría la misma dirección, eso es lo que tendremos que discutir después, se genera un fenómeno diferente que se llama corte, que es el desplazamiento del cuerpo por falla. Y las dos fuerzas no tienen exacta, bueno, de acuerdo a lo que vamos a ver, tienen la misma dirección porque son paralelas. Eso es lo que lo hace peligroso y hay que entenderlo. Pero son paralelas ligeramente diferenciadas. Eso es lo que diferencian entre las dos hojas. El corte se da porque una hoja pasa por un lado de un plano y la otra hoja pasa por el otro lado del plano del corte. ¿Sí me expliqué? Si aquí nosotros pusiéramos una hoja infinitamente delgada, una hoja está pasando por un lado y la otra hoja está pasando por el otro. Lo que provoca el corte es eso. Ahí sí me dejó en duda. O sea, si están pasando dos fuerzas, que como ahorita dijo, dos hojas ahí, ¿no en teoría estarían también cortándose una y otra en el punto donde intersectan? No, porque ese fenómeno diferencial que estoy marcando aquí, sí, provoca que una fuerza esté dada sobre una parte de la hoja, aquí está el diferencial y aquí está la otra parte de la hoja. Entonces cheque que una está siendo empujada hacia abajo y otra hacia arriba, por eso desliza. Ah, ya. Ok. ¿Sí? Ese deslizamiento es lo que llamamos corte. Por eso si usted tiene una pila de ladrillos y usted empuja el de arriba, cheque, aparece una fuerza resistente aquí por fricción que no puede soportar y el ladrillo se desplaza. Corte. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Profe, ¿Ve que una pregunta. sí, ¿Se le, siempre. se le puede llamar corte a la separación de dos cuerpos? O sea, Cuando como ahorita desliza, puso el... Ajá, sí, no es separación de dos cuerpos, porque puede ser el mismo, más bien el cuerpo se convierte en dos cuerpos. ¿De acuerdo? ajá, Aquí bueno, el lo cuerpo sería el preguntaba muro. porque mencionaba lo del desplazamiento de los dos ladrillos. Sí, pero el objeto es muro. ¿De Ajá, acuerdo? sí. Lo que se rompió fue el muro, no el ladrillo. ¿Queda claro? Sí, 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 sí. Así sí. Ok, muy bien. De hecho, Disculpe, profe. sí, perdón, Carlos. ¿Cuáles eran las otras dos fuerzas? ¿Era compresión, corte y cuál era la otra? A ver, la otra se llama torsión Torsión. Ok, gracias. y otra que se llama flexión. No tenemos ahorita posibilidad de explicarlas, requerimos otro concepto. Luego las vamos a ver. Pero bueno, empiecen a ver que todo esto tiene que ver con lo que vamos a estudiar. Si ustedes no entienden que los efectos de las fuerzas provocan ese tipo de cosas, entonces cuidado. Lo que vamos a empezar a ver ahorita es, bueno, muchas veces nosotros vamos a estudiar fenómenos internos y otras veces vamos a estudiar fenómenos externos. ¿Queda claro? El cuerpo como un todo. Y aquí a veces tenemos que estudiar el cuerpo en sus partes. Vean. Por ejemplo, el hecho que estos dos cuerpos pasan por el punto de corte, si los cuerpos ya estaban separados, a esto lo llamamos deslizamiento. Un cuerpo desliza sobre el otro. Sin embargo, por ejemplo, una llanta sobre el piso no desliza, rueda. Esa es rueda. Pero si hubiera aceite en el piso o arena, ¿qué ocurre? Derrapa. ¿Desliza? Derrapa. Ok, desliza. Derrapar es deslizar, ¿queda claro? Sí. Y cuando usted desliza con un auto pierde el control, porque el control solamente se da si se tiene rodadura. Todas estas cosas tienen que ver con lo que estamos estudiando. Apenas estamos empezando. Ahora sí, para que vean por qué les digo, aquí estoy hablando de ingeniería. Muy bien, ahora sí. ¿Estamos de acuerdo?
tensión, compresión, etcétera. Entonces, muchas veces profe. para entender. Sí, dígame, Enrique. Ahora sí, perdón por interrumpir. Antes de comenzar con otro concepto, la parte de arriba, cuando mencionó tensión y compresión, había puesto el vector. En este caso, si nosotros, es que ahí es donde no entendí, si nosotros que se la tuviéramos nuestro punto de referencia justamente en medio de la lata, significa que entonces una fuerza sí va a la izquierda y a la derecha, ¿verdad? Es O correcto. solamente representó el vector 1, 1, 1, nada más como para hacernos nada más una idea. Como luego vi que No, si las una va a fuerzas se la iban izquierda y izquierda y otra a derecha. la derecha, la diferencia es cuál coloca de qué lado. Ok. Cheque. Ahí es- Depende cuál coloque de qué lado. Es decir, importa mucho el punto de aplicación. La pregunta fundamental, por ejemplo, ¿el efecto de jalar y empujar es el mismo? no. De un buen punto. Vea, por ejemplo, agarramos una cuerda, igual, una armella. La tengo y cheque. Le digo que le aplique 10 kilos. Ok, 10 kilos. Por la forma en que yo le dije, vea, la cuerda se tensa. Pero ahora, a la inversa. ¿Qué pasaría si usted agarra la cuerda, está floja, y le aplica los 10 kilos en sentido contrario? Se contrae. Así que yo me estampo en la pared. Se va a estampar contra la pared. Bueno, muy importante. Si nosotros utilizáramos las tijeras y cortáramos aquí, mangos, usted se va volando, ¿cierto? Sí. Ok, eso es lo que me indica que estamos sujetos a tensión. Por eso mentalmente en ingeniería lo que hacemos es hacer un corte y pensar cómo son las fuerzas internas. Ok. Cheque. Entonces, si nosotros analizamos el extremo y el cuerpo se desplazó hacia acá al cortarlo, es que estaba sujeto a tensión en la dirección de la fuerza. ¿De acuerdo? Usted tiene que Sí. pensar siempre en un punto cómo ocurriría el fenómeno. Si yo corto aquí, ¿qué ocurriría? Se separan, es tensión. Ahora cheque. Supongamos que yo agarro ahora una viga lo suficientemente robusta como para decirle, ok, vea, le aplico. ¿Se va a enterar la viga de que apliqué 10 kilos? 10 kilos, no creo. No, no creo tampoco. Pero cheque, a la inversa. Pues por la resistencia de la viga, 10 kilos casi no muestra nada. Si No, fuera dice, una no fuerza va a pasar mayor, nada. pues. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí, amontone ladrillos. Ujú. ¿De acuerdo? Le vamos a poner al último ladrillo aquí. Sí, agarrado de alguna manera o igual le ponemos al ladrillo una armella. Y ahora vamos a hacer esto. ¿Qué va a Se suceder? levanta el tabique. Como nomás están empalmados, salió volando el primer ladrillo, ¿cierto? Sí, Oh, Sí. ahora, hágalo al revés. ¿Cuánta fuerza le voy a, de- le voy exacto. Bueno, ok, buen concepto, porque hay un momento en que podemos llegar a la resistencia del material. Vea, entonces hay dos fenómenos fundamentales aquí. Una cosa es suponer que el material va a aguantar todo hasta donde quieras y otra cosa es decir no. En la matemática usted puede poner un muro que soporte la carga infinita. En la física no. En la ingeniería no. Todos los cuerpos poseen un máximo de resistencia y en este caso está sujeto a compresión. Cheque. Si después de aplicar una fuerza, el cuerpo que está simplemente empalmado no se deforma, cheque, eso es lo que llamamos compresión. Si usted invierte, cheque que el cuerpo se deshace. Por eso a los objetos que soportan compresión las llamamos columnas. A los objetos que soportan tensión los llamamos cables. ¿Queda claro? Véase que una columna de acero es a su vez un cable y una columna. Este puede actuar como ambos, como cable y como columna.
Muy importante para que ustedes entiendan entonces que cuando vamos a construir máquinas, yo debo de tener sentido de hacia dónde se van a generar las fuerzas. Si la fuerza, como en una grúa, vea, y eso nos debe de permitir ver por qué en una grúa hay una parte que es gruesa y por qué la otra la maneja con cables. Porque nosotros podemos hacer que se distribuyan las fuerzas de tal forma que haya objetos que se sujeten a tensión y objetos que se sujeten a compresión. Y con eso lograr el equilibrio. Por eso ahora sí, cheque, yo puedo hacer una grúa, por ejemplo, de la siguiente forma. Cheque, pongo un eje, mando un brazo. Ok, voy a poner una polea y voy a jalar acá. La carga se va a levantar. Bueno, a lo mejor aquí. Cheque, esto puede girar. ¿Funcionará eso? Bueno, por propósitos voy a ponerlo aquí y luego veremos por qué. Pero vean, esta es una máquina. ¿De acuerdo? Pero es muy importante que yo defina también el tipo de apoyos que se van a generar. Yo dije aquí puede girar libremente. Pero a lo mejor basta con que esté simple apoyada en un rincón. Para lo que voy a hacer puede ser. Vea, pregunto. Aquí hay A, B, C, D. ¿Cuáles elementos están sujetos a tensión y cuáles a compresión? La C es tensión, ¿no? Ok, la C es tensión. ¿La B? Compresión. ¿Compresión? La D. No, tensión. Ajá, sí, Ajá. sí, sí. ¿Por fin? Sí, 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 está bien. Tensión. Tensión. Es decir, si Tensión. yo lo puedo poner como una cuerda es tensión. ¿La D? Compresión. ¿La flecha que indica, profe? Aquí es donde usted le está jalando. Aquí está Enrique. Ah, entonces sería, yo digo, tensión. Compresión. Tensión. No, tensión. Y el A está sosteniendo en el punto donde intersecta B y C. Sí, aquí es como la bisagra de una puerta. O el rincón, simplemente como cuando usted recarga una escalera y ya no se mueve, solamente gira. Compresión. Ah, bueno, de hecho aquí sería el otro término que nos había dicho No, no, Circular, no, es que sería correcto. corte. Compresión. Ah, Compresión. bueno. Cheque. ¿Por qué? Porque si está tensión, la fuerza sale. Y si estas fuerzas se mueven hacia acá y usted sabe que este punto no se mueve, ¿cómo puede ser esta fuerza jalando hacia allá? Cheque que todas sumarían y el cuerpo, el punto se movería. Pero usted sabe que no se mueve. O lo que es lo mismo, este no puede ser un cable. Tiene que ser una columna, porque tiene que empujar. Y ahora sí cheque. En realidad la fuerza, aunque esté empujando, si yo la deslizo, queda de este lado y cheque. Lo que hacemos es ponerla del otro lado por ventaja, pero en realidad está empujando al punto. Luego la deslizo. Eso se llama principio de transmisibilidad. Es decir, que en la física nosotros permitimos que un vector deslice sobre su línea de acción y colocarlo donde nos convenga. Pero siempre tenga presente el punto de aplicación real para saber si está ejerciendo tensión o compresión. Porque si ya lo pongo yo de este lado, parece que es tensión, aunque en realidad estaba sujeto a compresión. Y para lograr el equilibrio, cheque que es necesario que las fuerzas se comporten así. Muy importante. Por ejemplo, profe, si el que está con presión se corta, la fuerza va hacia él, ¿no? Exacto, si usted lo corta, se vuelve a juntar, ¿verdad? Es decir, si estuviera hecho de ladrillos, cheque, y yo le saco un ladrillo, ¿qué ocurriría? La fuerza lo obliga a que se vuelva a cerrar. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que ocurriría exactamente aquí? Si yo quito un ladrillo, ¿qué ocurre? Y la fuerza está a compresión. Todo se va abajo aún así. Se cierra Ok, la columna. las columnas se vuelven a cerrar y se vuelve a formar. Vea, es lo que tiene que ocurrir. Aquí es lo mismo. Es la forma de verlo. Si yo lo corto y se me va, órale. No, vea que en este caso no se va. Debido a que estas se están empujando, en realidad
se volvería a cerrar. Con eso me doy cuenta que está sujeta a compresión.